Lozano, estamos tratando de descifrar el momento político presente. Ya hablamos un poco de esas alianzas tan diversas en lo municipal, lo congresual, no necesariamente en lo presidencial. Y ahora estamos un poco abordando el papel que puede jugar el expresidente Fernández, 3 veces presidente del PLD durante muchos años, y que tomó la decisión de dejar ese partido y formar su propia organización a partir del grupo que le acompaña desde el PLD y en ese arreglo de fusión con el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Bien, Leonel puede, sí, aunque no gane, ser decisivo para... No, Leonel no solo puede inclinar la balanza. Leonel, ¿no? es decisivo. Esa es una situación compleja. Si leemos el problema en términos meramente electorales, bueno, pues de alguna manera lo que ese 10, 12, 15, 20% que Leonel puede tener ahora es fundamental concretamente para poder decidir quién va a ser presidente. Y evidentemente la salida de Leonel del PLD indica que él va a querer cualquier cosa menos que Gonzalo y el PLD ganen las elecciones. Me parece eso. Pero si lo vemos en términos un poco más amplios, que me parece que es más rico, yo creo que estamos asistiendo a la construcción de un escenario distinto en la política de partidos, en la que por primera vez en mucho tiempo vemos una dispersión del poder, de las fuerzas partidarias, un mayor equilibrio, donde el bipartidismo pierde un espacio significativo y entonces se está abriendo camino a una política de negociación y compromiso entre fuerzas que aisladamente ninguna puede decidir, ¿verdad?, la orientación de la política en el Estado. Entonces yo creo que ese es un punto más interesante y eso para comenzar está llevando, en primer lugar, nos lleva a la hipótesis de que el próximo Congreso, ninguna fuerza aunque haya una fuerza hegemónica, ninguna fuerza va a poder aplastar al sola resto. no podrá tomar cierta decisión. Y en consecuencia va a tener que negociar y va a tener que se va a tener que llegar a una lógica de compromiso. Y esa lógica de compromiso va a ser más o menos permanente. Ese es un primer punto. Y ahí, evidentemente, Leonel juega un papel. Está claro que las encuestas que yo he visto le dan mucha posibilidad a Luis de poder pasar en una primera ronda. Pero yo personalmente creo que es muy difícil. ¿Las que tú has visto, recientemente has visto encuestas? Recientemente he visto. Y lo colocan proyectándose como posible ganador en primera vuelta. Es muy difícil, pero hay la posibilidad. O sea, que ronda más del 50%. Que ronda alrededor del 50%. Del 50%. Pero yo creo que esa posibilidad hay que pelearla bien. Sí. Pero hay una alta probabilidad de que se tenga que ir a una segunda ronda. En una segunda ronda... Pero antes de que pasemos por ahí, sí, en esas encuestas que tú has visto, sí, entonces, alrededor de un 50% con Luis, ¿cómo están los demás? Es decir, los dos más cercanos, Gonzalo y Leonel. Ocupa un segundo lugar. Segundo lugar. Y el tercer lugar lo ocupa... ¿Y qué distancia hay entre Gonzalo y Luis? Porcentual. Es relativamente grande, 10-12%. ¿Y Leonel y Gonzalo? No, tienen una diferencia... marchan casi parejo. Como un 7, una cosa, 8%. ¿Y la tendencia es que a que Leonel crezca? Mira, la encuesta que vi no he visto... No, tú no has visto otras anteriores sí, así, en esa línea. Sí. Pero evidentemente, si la candidatura de Gonzalo se desploma, quien va a fortalecerse es incierto, porque en el PLD, con el enojo que hay con Leonel, no todos se van a ir hacia Leonel. Una parte se podría ir a Luis. Tampoco la campaña ha iniciado fuertemente. No. Danilo está recién metiéndose en la campaña.
Y yo creo que el efecto Danilo va a tener su peso. Otra cosa, en esa encuesta, no sé si tú lo memorizas, alrededor de cuánto era el porcentaje de las personas indecisas? Eso yo no lo recuerdo. Porque el profesor Cándido Mercedes me dice que ha visto 3 y que lo que hacía mucho no se veía, apenas alcanza el 20% más la persona que todavía están... Pero no es una cosa extraordinaria, es más o menos Pero históricamente siempre pasa de un 25. Pero es más o menos, no llega a un 30. No llega a un 30, sí, o sea sí. que el rango de indecisión... Sí, eso es normal. Otras encuestas hace unos meses hablaban de un 40. Porque todavía no había definición de candidato. Exactamente, ahora con se va restringiendo el campo de los indecisos. Bien, entonces, por lo que tú dices, parece que habrá una batalla fuerte por el segundo lugar. Sí. Que sería tratar de pasar a una segunda vuelta entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. Exactamente, es mi impresión. Y solo hay 2 posibilidades. Si Gonzalo va de segundo a competir con Luis, eso tiene una lógica política. Si Luis va a competir con Leonel, esa tiene otra lógica política. Entonces, bien, ese es un problema. La primera parece más fácil de descifrar. Sí. Porque uno vería a la gente de Leonel acomodándose más fácil con Luis que con Gonzalo. Que con Gonzalo. Pero tampoco es sencilla porque yo no estoy de acuerdo con quienes piensan que Gonzalo es la nulidad total. No. Creo que cometen un error. Él tiene, él todavía tiene un caudal importante y tiene la fuerza del nadilismo y tiene un partido que sabe batallar y que está en el poder. O sea, es un candidato débil, es un candidato con una capacidad discursiva precaria. Es un partido que está pasando por un momento difícil de una división y está pasando por un momento en el que un quiebre de su base de masas que legitimaba el ejercicio de su poder, que es la clase media. La casamata, la trinchera de defensa del PLD es hoy día en lo esencial los más pobres. Evidentemente el PLD tiene eso y eso afecta a Gonzalo. El caso de Luis es distinto. La clase media ve en Luis la posibilidad de un cambio. Yo diría que ese es el fuerte de Luis. Y detrás de él detrás de esa clase media, yo creo que hay una capacidad de atracción de otros sectores sociales que es importante. O sea, Luis es un candidato en crecimiento, un candidato fuerte, tendrá sus debilidades, como todo, y tendrá que limar eso, pero es un candidato fuerte, está creciendo. Y Leonel trae también el hecho de que es el débil, salió derrotado, ha fundado un partido nuevo, todo partido nuevo tiene tareas difíciles, él por primera vez ya tendrá que dejar de ser ideólogo e intelectual y pasar a ser organizador, el hacedor y dirigente. Eso tiene un costo. A Juan Bosch le costó 18 años llevar al partido que él hizo al poder y no pudo ver los frutos de ese poder porque murió. Sí, ya cuando el PLD llega al poder él no tenía. Entonces, pero esa es la situación. Yo te diría que el pleito... 23 años duró para llegar al poder. Fue 73 años. Y no 26. 23 años. Entonces fue difícil. Es un hombre extraordinario. Difícilmente se repitan hombres así. Pero Leonel tendrá que caminar, transitar por un camino, si no igual, muy parecido. Tendrá que vencer escollos muy difíciles y en un mundo muy competitivo, más abierto, en el que la política de partidos ya no se puede concebir en términos de que un partido termina concitando el poder hegemónico si gana. Se gana en una conciliación de fuerzas. O sea, va a ser difícil. Ponerse a especular más allá de eso es difícil. Es difícil. Pero sí hay algo, y ahí tenemos que estar con quienes están a favor o en contra, o que sean hasta indiferentes con Luis,
en estos momentos es el candidato con posibilidad Es el que favorito. encarna los anhelos de cambio de una parte importante de la sociedad. Indudablemente. Porque Leonel no puede prometer grandes cambios porque él ha estado ahí. Claro. De hecho, su campaña interna en las primarias la basó diciendo que iba a dar continuidad a lo que él entiende que son éxitos del PLD, tanto de él como de Danilo. Claro, así es. Y los demás, bueno, el mismo Gonzalo también está montado sobre esa continuidad, diciendo que va a continuar lo de Danilo, mejorándolo incluso. Sí, lo de Gonzalo se hace más claro. O sea, de hecho Gonzalo se está recostando en la dimensión de Danilo de su política social. Sí. En lo esencial. Ni siquiera habla de las visitas sorpresas. Habla abstractamente de esos logros sociales, que no es exactamente las visitas. Bueno, cuando se ha referido dice que él la va a hacer 2 veces a la semana, que la va a aumentar. Más nada. En serio, o sea, va a saltar 2 veces a la semana el charco. Sí. Porque te quiero decir que él no puede proponer como grandes renovaciones. No. Tampoco Leonel. Entonces, en ese aspecto, el escenario está favorable para Luis Abinader en el sentido de que él encarna los anhelos de la gente que quiere un cambio. Claro, indudablemente. Y además hay problemas reales en el país. La clase media está indignada con el tema de la corrupción y el tema de la impunidad, y además la clase media sufre el problema de la inseguridad ciudadana. Son cuestiones reales. Ya los temas de empleo, que son importantes, que es el tema donde los jóvenes más pobres y donde los pobres del país en su conjunto ven la dificultad del modelo de desarrollo, esa parte que te digo es más alejada de la clase media. La clase media tiene problemas económicos. Pero no la urgencia pero no la urgencia del comer y esa exactamente. Entonces, pero yo creo que yo sigo insistiendo en el poder cuestionador de la clase media y en el poder de la clase media para mover el voto en general en el país. Bien, o sea, ¿tú piensas que la clase media puede de alguna manera ser locomotora de cambio? No, y que lo ha sido. Si te pones a ver... Y concitar otros apoyos para el cambio, es decir, desde los sectores más bajos. Yo creo, y además tanto? Históricamente ha sido así. Si te pones a ver, las elecciones del 62 las gana Bosch porque logró armar una política de conciliación de clases en la que... No fue frontal con los trujillistas. Y vale decir con el ejército. Y por esa vía se ganó a los campesinos. Ese es un punto muy importante. Pero el aparato político que movilizó al PRD estaba cubierto por la clase media emergente. Eso no podemos perder en eso. Sin eso no hubiera ganado Juan Bosch. Naturalmente, la clase media más tradicional, y yo diría que el grueso de la clase media apoyó a la Unión Cívica. Pero en este caso la clase media perdió. Y la clase alta también. Y la clase alta. En el 78, Balaguer pierde por muchos factores. Se quiebra la unidad del bloque de fuerzas empresariales, el ejército estaba dividido. Sí, no, evidentemente. Había serios problemas de Balaguer con los campesinos, pero la clase media estaba muy inconforme. Y la clase media fue un factor decisivo para movilizar esta sociedad. Él también tuvo sus contradicciones con los campesinos ricos, los grandes propietarios, claro, por el asunto de la reforma agraria. Por la ley agraria, sí. Pero el punto es que la base campesina del régimen se agrieta, porque fracasa esa reforma agraria sin lograr que el campesinado reorientarla de nuevo hacia Balaguer su apoyo, y por el contrario, produciendo conflicto con el campesino más rico y con los terratenientes. Eso me parece claro. En una palabra, si nos ponemos a ver, históricamente la clase media ha jugado un papel dinamizador de la política electoral en este país. El electorado popular, de alguna manera,
evidentemente es el que en última instancia decide, en el sentido de que es la mayoría. Ahora bien, pero la conducción de ese voto depende mucho de la capacidad que Willy, tenga cuando un líder. hablamos hoy de clase media, ¿de qué estamos hablando? Porque ha habido muchos cambios en nuestra sociedad. Es un punto interesante, porque la tesis marxista clásica pensaba en una dicotomía que el mundo, hacia el que marchaba el mundo. De un lado, la riqueza se concentraba en una élite burguesa, y de otro lado crecía cada vez más el proletariado. En la medida en que el capitalismo se adueñó del mundo, la clase media creció, cogió fuerza. Lo que ocurrió no fue eso. Lo que ocurrió fue una mayor corporativización de las empresas, donde ya el dueño de la empresa no era exactamente un individuo, sino eran sociedades anónimas, donde cualquier persona pueda tener acciones. Y entonces surgió una élite tecnocrática alrededor del gran capital. Pero por otro lado, el fenómeno más importante es que los sectores que no eran ni empresariales ricos, ni proletarios fabriles, esos sectores crecieron, al punto de que hoy son los sectores más importantes. Casi por una especie de inercia del lenguaje se ha hablado de clase media. Exacto, pero es un fenómeno. Pero no es tan media no, en el sentido estricto. Y hay muchos segmentos dentro de los propios sectores medios. Hay de todo. Por ejemplo, uno conoce de personas que logran una profesión como la abogacía, sí, o la ingeniería. Y si son exitosos, se convierten en personas de clase media, propietarios de un patrimonio importante. Sí. Incluso crean empresas pequeñas o medianas, sí, sí, que emplean a otros. Sí, o sea, casi por una especie de hábito mental se habla de la clase media, y en los países desarrollados es la clase más numerosa, que no es tan media. Bueno, eso es lo que distingue, se dice, a los países que han dado el salto, así que tienen la gran proporción de su gente alcanza el estadio medio. Pero realmente es un eufemismo. Lo de la clase media sí es la clase más numerosa. No está media. Sí. Y eso nos remite a una lógica de estratificación de ingresos. Digamos, no son ni los más pobres, ni tampoco los más ricos, son los que están en el punto medio. Sí. Pero en un mundo donde el 80% de la gente no están bollantes de que tienen millones, ni tampoco están paupérrimos de que son pobres, habrá que inventar un concepto que resuelva eso. Bien, pero te quise provocar Sí. con que hicieran un ejercicio de Sí. posible definición por lo siguiente, porque, por ejemplo, aquí en nuestro país, Sí. te hablaba, por ejemplo, un ingeniero que sea exitoso, tiene una empresa de construcción, no de las más grandes, pero que Sí, genera sí. buenos recursos, o un abogado con Sí, sí. una oficina que tenga casos buenos. Ese es un clase media, pero al mismo tiempo está un comerciante, por ejemplo. Los problemas... Y tú y yo. Exacto, que es otra categorización. Que tenemos sueldos profesionales, ínfimos. liberales, que tienen que trabajar como desgraciados para ganarse la vida. Exactamente. Sí, estamos ahí. Bueno, entonces, Sí. somos de clase media, pero tenemos problemas distintos y tenemos urgencias y retos distintos. Claro. El mundo de la clase media es un mundo muy complejo, heterogéneo, muy difícil. Entonces, por eso te digo que tal vez es un poco riesgoso pensar en una clase media monolítica que pueda empujar un cambio hacia un lado o del otro. En ningún momento. Y ese es un problema, lo que tú acabas de plantear, es un reto intelectual importante, porque tú estás diciendo, hay un agregado social difuso, que se le ha llamado intermedio, porque no está en los extremos de los trabajadores manuales y los pobres, ni tampoco de los ricos. Ese bloque social, por alguna razón, desempeña un papel importantísimo en la política. Es el que más interesa en la política, es el que más se moviliza y tiene una capacidad de movilizar otros votos de otros sectores por el lugar que ocupa. Pero no sabemos, digamos, la mecánica de esto, porque
incluye desde exitosos profesionales que tienen empresas, hasta intelectuales, maestros de escuela, etc. Ese es un reto intelectual real y obliga a pensar que cuando hablamos del potencial de movilidad de esa clase media en materia política, quizás estamos hablando de cosas muy diferentes en un solo saco. Pero yo tiendo a estar de acuerdo contigo. Sí, vamos a otra pausa y volvemos. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con Wilfredo Lozano, sociólogo, un reconocido intelectual y académico dominicano, que nos está ayudando un poco a entender ya no solo los actuales escenarios de la política, sino un poco tratando de diseccionar la sociedad dominicana de estos momentos, que no es la de hace 10 años ni 20. Las cosas han ido cambiando. Por ejemplo, uno habla de la clase alta. Aquí han surgido grupos económicos hoy que quizás hace 20 años no existían y que ya tienen un nicho importante, quizás junto o al lado de los grupos económicos tradicionales muy ricos. Y eso también es un fenómeno interesante. Sí. Es un problema complejo, pero en el anterior segmento estábamos hablando de la clase media. Sí. Y quería decirte, hay un librito, no librito, es un libro muy inteligente, un libro muy bien escrito con una base de datos sólida, que escribió el actual rector de INTEC, Rolando Guzmán. Porque Rolando sobre los estratos medios. Excelente. Rolando es brillante. Sí. Ese libro es, yo creo, que el mejor trabajo que hay desde el punto de vista del análisis empírico sobre el lugar que ocupan los llamados estratos medios. Naturalmente, el ensayo de Rolando se mueve en la lógica de la distribución del ingreso. Bueno, él es economista. Él es un economista. Y eso está muy bien, pero es un libro muy bien hecho, con mucha sensibilidad, con mucha, digamos, capacidad para ser un economista, de entendimiento de la cuestión social y política. Yo te diría, búscatelo, que es un trabajo excelente. Claro, vamos a buscarlo. Es lo mejor que hay, a mi juicio, sobre el tema de los sectores medios. Pero metiéndonos ahora en el punto, la mayoría de las investigaciones, los trabajos que se manejan a propósito del tema, terminan haciendo análisis de estratificación social. Es decir, cómo se segmentan, digamos, una sociedad desde el punto de vista de su acceso a una variable, en este caso, por lo general, el ingreso, la educación, o sea, variables cuantificables. Entonces, bueno, en ese esquema en que tú estratificas la población, digamos, en 3 estratos, que es una decisión, si se quiere, hasta cierto punto arbitraria, quien está ocupando el lugar entre los extremos define el agregado medio. Sí. Pero eso desestima el análisis clásico que se hizo en Europa en el siglo XIX, cuando Marx hablaba de las clases medias, era la pequeña burguesía, estaba hablando de un estrato social muy bien definido por tenderos, pequeños comerciantes. De ahí viene lo de burgueses. Estaba hablando de esto. Sí. Hoy día no es exactamente así. Hoy día ese calificativo no apunta forzosamente a esa definición restringida que en el siglo XIX se usaba. Y como tú señalas, se ha hecho más inclusiva la idea y en consecuencia menos explicativa. Exacto. Hay un Pero problema, es fascinante el tema, porque es un tema eso también en el caso de República Dominicana nos muestra lo que ha cambiado en nuestro país. Y el último punto es, por eso la teoría clásica de la modernización habla de que un indicador fundamental del desarrollo es el tamaño de su clase media. Exacto. Porque indica que los de abajo están
aumentando sus ingresos, están aumentando sus niveles de bienestar, de educación, de estatus. Es que los gobiernos se trazan como una meta de ensanchamiento de la clase media. Bueno, en este país, digamos un tercio, un poquito más, está en ese punto. Quizás un 15% está arriba y el resto sigue siendo de más abajo. Pero en otros países, quien tiene el grueso es la llamada clase media y las clases obreras están declinando. Con este tema de la robótica y de la automatización, el obrero tradicional está casi al desaparecer. Tema que ya previó Marx en el año 57. Bueno, es como la nueva revolución industrial, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, nada, entonces vamos a hablar un poco de los desafíos que va a tener el nuevo gobierno, sea que continúe el PLD, sea que venga la oposición. Los desafíos que tú piensas fundamentales. Sí, bueno, el primer punto yo diría que es restablecer la confianza de la población en la dirección del Estado. La gente no confía en el presidente. La gente se deja finalmente dirigir por la autoridad, por el poder que tiene, pero hay una desconfianza brutal que se nota en los indicadores. El último barómetro, la figura del presidente se desploma, pasa de tener un 60 y tanto % de aceptación a un 40. Los partidos se desploman, el Ejecutivo, la gente no confía en él. O sea, ahí hay un problema que tendrá que resolverse. El segundo problema, que me parece fundamental, tiene que ver en la calidad del gasto del gobierno orientado hacia satisfacer necesidades fundamentales. Eso no es tan sencillo. Yo creo que ahí el próximo gobierno, sobre todo si no es el PLD, porque si es el PLD le va a importar un carajo, pero si no es el PLD, va a tener que hilar muy bien en el terreno de la política para hacerle entender a la gente que esto no se puede resolver de un día para otro, que la calidad del gasto es parte de, elevar la calidad del gasto es un proceso al cual se llega y no se puede decretar. No. El tercer problema que yo creo es importante y que la gente lo vive, y sobre todo la clase media, a la cual le tiene que responder el próximo gobierno de manera casi inmediata, es dar indicaciones de que temas de inseguridad que van desde el crimen más tradicional del ladronzuelo de público hasta la violencia contra la mujer, habrá que actuar ahí. Un cuarto reto que me parece a mí fundamental es el tema de la deuda. Yo creo que no se puede seguir esa lógica de endeudamiento y a la larga habrá, en consecuencia, que acercarse hacia algo que se parezca a una reforma fiscal, aunque lo dudo que en lo inmediato ningún gobierno va a poder enfrentar esa decisión sin haber preparado las condiciones de legitimación en elevación de la calidad del gasto, en efectividad de una política de seguridad ciudadana, en mejora de indicadores en educación, en salud, etcétera. Si no logran eso, no van a tener legitimidad en la elevación de impuestos. Entonces, tiene ahí 4 retos muy difíciles. Ahora bien, esos retos que... Y yo digo 4 porque podríamos decir 5, por ejemplo, el tema migración. Los fundamentales. Yo diría que eso es más, esos 4 son fundamentales. Bien. Todo esto, yo he estado viendo la propuesta de gobierno de Luis Abinader y más o menos está bien explicada, yo creo que está bien concebido el plan, pero eso es una cosa que lo podrán entender de nuevo sectores medios, los sectores altos, pero para la gente indecisa, ¿cómo venderle esa propuesta? Que le llegue y que lo entienda la gente. Bueno, tendrán que hacer un ejercicio, habrá que buscarse a educadores y comunicadores para traducir todas esas cosas que ha hecho Miguel. Pero realmente es un ejercicio muy interesante. Yo creo que
como este país es muy ingrato en muchas cosas, no reconocen esos méritos, pero realmente ahí hay un esfuerzo humano, intelectual y político muy interesante, que en general requiere de un esfuerzo pedagógico, un esfuerzo de divulgación que aún no se ha producido. Eso lo va a obligar a generar un producto más sencillo y en consecuencia más reducido para la gente. Pero en el fondo quizás ayuda que la idea de Balaguer, de que cuando le preguntaban del programa, el programa está aquí, en mi cabeza. A donde quiero ir es que en los niveles más populares decide sobre todo el discurso político del candidato. No, a eso no hay que venderle un Sí, programa. sí. No, yo estoy diciendo a gente quizá indecisa con cierto nivel de criticidad. Pero eso yo creo que es una tarea que está consciente desde Luis hasta Miguel y el equipo técnico de que deben hacer esto, debe de pasarse a una fase de discusión con la gente, traducirle a la gente esto a un lenguaje entendible y hacer una especie de ejercicio de poda, de aislar las cosas que son esenciales y que son de alguna manera, no me gusta usar este término, pero vendibles. No, y sectorialmente. Porque es lo que hablamos, quizá a la clase media que está, digamos, en una zona agrícola muy productiva, sus intereses son distintos a la de la clase media comercial de la capital. Pero yo creo que ellos están muy claros, que el PRM está claro en eso, y creo que en este momento están un poco moviéndose así sectorialmente a discutir que es el único que está haciendo eso. Sí, por el momento. Eso no lo hace ni el gobierno, ni lo hace Leonel Fernández. No hemos visto por el momento una propuesta acabada, ni de la Fuerza del Pueblo, que se está construyendo, ni del caso del candidato del PLD todavía. Ha dicho cosas que va a continuar. Tú sabes que a propósito de Balaguer y el programa, escuché a José Israel Cuello y me dio risa, algo que él contó, que cuando Balaguer iba por el segundo gobierno, me parece. Ajá. Sí. Entonces él escuchó a Balaguer decir que él había cumplido con su programa de gobierno y José Israel, como mucha gente, decía, pero ¿cuál programa si este hombre no tiene? Pero que él se puso a indagar y sí encontró que el primer gobierno de Balaguer presentó un programa. Sí, sí. Claro, no se lo entregó a toda la población. Y que José se puso a comparar y dice, no solo es que lo había cumplido, lo sobrepasó de lo que él había prometido. O sea, lo cual habla muy bien de Balaguer. Sí, para que tú veas, o sea, se pensaba que no. Ya después, ya en los otros gobiernos decía que no, que era construir y ya no. Él sencillamente continuó engordando el primer programa. Exactamente. Pero que la gente tiende a repetir eso de que él no, en principio sí lo tuvo. Pero si uno se pone a ver en los 12 años, Balaguer fue muy coherente en su lógica de inversiones, en su lógica de políticas públicas. Fue un gobierno muy coherente. Lleno de contradicciones, generó problemas esas decisiones, pero había una lógica de desarrollo. Una visión equivocada o no, pero él la tenía. Había una lógica. Sí. El segundo gobierno no. En el segundo gobierno, ya no el Bonaparte, sino el populista conservador, ya el segundo gobierno improvisó más y se enfrentó a la realidad de la historia de manera casi como choque frontal. En el primero, él fue en el camino de la historia. En el segundo se enfrentó al punto de que fue catastrófico lo que pasó en el gobierno de los 10 años, pero esa es historia. Exacto. Muchas gracias a Wilfredo Lozano, que siempre que viene por acá nos ayuda un poco a entender estas cosas que están ocurriendo en el mundo de la política y en nuestra sociedad en general. No se vayan ustedes, que hay más en Acento TV.